Buen día, les saluda el profesor Mauricio Quejina. Vamos a trabajar ahora en función de las medidas de posición. Las medidas de posición que tenemos acá son cuartiles, deciles y percentiles, ¿verdad? Cuando hablamos de cuartiles es como tomar, como dice el nombre, medidas de posición, tomar un todo, un 100%, y dividirlo en 4 partes. Es como que si tu mamá te dijera, tenés una barra de pan, son 3 hermanos y vos vas a repartir en 4 tantos la barra de pan. Entonces cada uno tendría un cuarto. Un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. En el caso de los deciles sería como tomar ese 100% del todo, ¿verdad? Tomarlo y dividirlo en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una más 10. Y cada parte valdría un décimo. O sea que aquí habría 10 décimos. Y en el caso de los percentiles sería tomar esa misma barra y comenzar a dividirla en tantas partes como sea posible hasta llegar a 100 partes. Entonces los deciles, percentiles y cuartiles son medidas meramente de posición. Todas estas medidas se fundamentan en la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada. Cada una de estas tiene su propia fórmula. Por ejemplo, los cuartiles, que se designan con la letra Q sub K, va a ser igual al límite inferior más K por N sobre 4 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia por el ancho de clase. Esto no es indiferente para nosotros. Ya nosotros hemos trabajado con esta operación, ¿verdad? Con este tipo de fórmulas. Recordemos que cuando mirábamos la mediana decíamos que la frecuencia acumulada, ¿se acuerdan, verdad? En la mediana la frecuencia acumulada tenía que ser mayor o igual que el número de datos entre 2. Pero como aquí estamos hablando en cuartiles, entonces la frecuencia acumulada tiene que ser igual a K por N sobre 4. Si esto se cumple, entonces encontramos la clase que contiene al cuartil. En el caso de los deciles, ¿verdad? D sub K. Los deciles que se denotan con D sub K va a ser igual al límite inferior más K por N, pero como ahora estamos dividiendo entre 10, el todo, entonces sobre 10, menos la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia de la clase, la frecuencia acumulada de la clase que contiene al decil, sobre la frecuencia por C. Si ustedes van comparando la fórmula, la diferencia aquí es entre el 4 y el 10, ¿verdad? Y la otra condición aquí sería que la frecuencia acumulada tiene que ser mayor o igual que el número total de datos por N sobre 100. La posición del cuartil por el número total de datos entre 100. Pues más o menos por ahí va el asunto de los percentiles. Los percentiles P sub K va a ser igual al límite inferior más K por N sobre, si aquí era cuartiles era por 4, deciles era por 10, percentiles va a ser dividido por 100, menos la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia acumulada de la frecuencia del percentil por C, que es el ancho de clase. Con la misma condición que la frecuencia acumulada tiene que ser mayor o igual que K por N sobre 100. Aquí era sobre 10, ¿verdad? Aquí era sobre 10, aquí sobre 4. Aquí sobre 100. Ahí tengo las fórmulas. Entonces son fáciles de asociar, manejar, ¿verdad? Y recordar este elemento fundamental. Siempre va a funcionar en pro de la frecuencia acumulada, frecuencia acumulada, frecuencia acumulada. Ahora tenemos una operación nueva, ¿verdad? Nos dan un problema y dice: el impacto económico del crédito en el sector campesino en la quinta región, donde fueron otorgados miles de Córdoba a 40 familias. Vamos a calcular el cuartil 3, el decil 7 y el percentil 90. Entonces nos dan los créditos de 0 a 10.000, de 10.000 a 20.000, hasta llegar a 50.000. Pero nosotros dijimos hace un momento de que esto se rige fundamentalmente por la frecuencia acumulada. Entonces nosotros tenemos que calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la frecuencia de la clase más la precedente. Como este no tiene precedente, se le suma 0. 2 más 0 es 2. 20 más 2 es 22. 32. 10 más 22, 32. 32 más 6, 38. Y 2 más 38 es 40. Lo que yo quiero calcular es el cuartil 3. Entonces el cuartil 3
es necesario que conozcamos el límite inferior más K por N sobre 4, estamos hablando del cuartil, entre 4, menos la frecuencia anterior a la clase de la frecuencia acumulada de la clase del cuartil por C, que es el ancho de clase. Toda esta terminología ustedes ya la manejan desde las medidas de tendencia central. Bien, entonces la condición es que la frecuencia acumulada tiene que ser mayor o igual que K por N sobre 4, que este elemento, mayor que este elemento. Si nosotros encontramos ese término, nosotros vamos directo a la clase que contiene a el cuartil. ¿Qué cuartil ando buscando? Ando buscando el tercer cuartil, por lo tanto K vale 3. N, ¿cuánto vale? N vale 40. N vale 40. ¿Verdad? Entonces la frecuencia acumulada tiene que ser mayor o igual que 3 por 40 sobre 4. Entonces la frecuencia acumulada tiene que ser mayor o igual, cuarta 1, cuarta 10, 3 por 10, 30. Tiene que ser mayor o igual que 30. Entonces la posición del cuartil está sencillo, ¿verdad? Si la frecuencia acumulada tiene que ser mayor o igual que 30, entonces el primer número que es mayor o igual que 30 es 32 en la frecuencia acumulada. Por lo tanto, esta es la clase que contiene el cuartil, ¿verdad? Entonces nosotros aquí ya tenemos los datos. Ya podemos conseguir los datos. El límite inferior es 20, que es el límite inferior de la clase que contiene el cuartil, ¿verdad? K por N sobre 4 nos dio 30. K por N sobre 4 nos dio como resultado 30. Lo podemos poner. K por N sobre 30 es igual, perdón, sobre 4 es 30. La frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Entonces, si esta es la frecuencia acumulada de la clase del cuartil, la anterior es 22. Eso es lo que significa eso. Igual que lo hacíamos en la mediana. La frecuencia absoluta de la clase del cuartil es 10. Es 10. Y el ancho de clase también es 10. Entonces ya tenemos todos los datos. Solo está ahora de insertar esos datos dentro de la fórmula. Una vez que ya tenemos listos los datos, nosotros vamos a la sustitución de esos valores. Entonces el tercer cuartil, curso 3, va a ser igual a límite inferior. ¿Cuánto nos dio el límite inferior? 20. Más K por N sobre 4. K por N sobre 4 nos dio 30. Menos la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil, 22. 22. Sobre la frecuencia acumulada, perdón, sobre la frecuencia absoluta de la clase del cuartil, en este caso es 10. Y eso se multiplica por 10. Entonces el tercer cuartil va a ser igual a... Aquí ustedes tienen que jugar con su calculadora, ¿verdad? Entonces jugamos con la calculadora, vamos a resolver toda esta operación. Aquí esto sería 20 más, abrimos paréntesis, abrimos fracción, 30 menos 22 sobre 10, nos salimos, cerramos por 10, ¿verdad? Ejecutamos y nos da 28. 28. Entonces el tercer cuartil es la posición 28. Como pueden ver, no es la gran operación, es una operación bastante sencilla, accesible y que podemos perfectamente resolver nosotros. Ahora nos piden calcular con la misma tabla el decil 7, ¿verdad? O sea, la posición en el decil 7. Lo mismo, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la frecuencia acumulada que sea mayor o igual que K por N sobre 10. Ahora es sobre 10 porque estamos hablando de deciles. Bueno, vamos. Entonces, como estamos buscando la frecuencia acumulada mayor o igual que K. ¿Qué K ando buscando? Ando buscando el decil 7. Por lo tanto, 7 es el valor de K. 7 por el valor de N, que nos dio 40. El número de familia, entre 10. Entonces, la frecuencia acumulada tiene que ser mayor o igual, simplificando, ceros. Y 7 por 4, 28. O sea que la frecuencia acumulada tiene que ser mayor o igual que 28. Casualmente vuelve a coincidir, ¿verdad? Coincide aquí
porque 32 es el primer número de la frecuencia acumulada que es mayor que 28. 22 no es mayor que 28 y 38 es el segundo mayor, entonces no juega, es el primero. Por lo tanto, aquí mismo se encuentra el decil 7. Hay que averiguarlo. Hay que averiguar los datos. El límite inferior vuelve a ser 20. K por n sobre 10 nos dio 28. La frecuencia acumulada anterior a la clase del decil vuelve a ser 22. La frecuencia absoluta de la clase del decil sigue siendo 10 y el ancho de clase vuelve a ser 10. En este caso coincidieron en la misma, pero vamos a ver si nos da el mismo resultado numérico. Reorganizando los datos, ya verdad, tenemos que el límite inferior es 20 de nuevo. K por n sobre 10, ¿verdad? Sería la posición 7 por n, que vale 40 sobre 10, y nos da 28. La frecuencia acumulada anterior es 22. La frecuencia de la clase es 10. Y el ancho de clase es 10. Entonces ya tenemos todos los datos. Volvemos a hacer lo mismo. El decil 7 va a ser igual al límite inferior, que es 20, más K por n sobre 10, nos dio 28, menos la frecuencia acumulada anterior, que nos dio 22, sobre 10 por 10, que es el ancho de clase. Si usted no se siente en capacidad de resolverlo de un solo, en una sola línea de comando, lo puede ir haciendo parte por parte. 28 menos 22, 6 sobre 10, lo multiplica con el 10 y empieza a hacer su valoración. Aquí yo voy a escribir, ¿verdad? Vamos a escribir aquí la función 20 más, abrimos paréntesis, abrimos la fracción, 28 menos 22 sobre 10, cerramos la fracción, ¿verdad? Con un paréntesis, lo multiplicamos por 10, que es el ancho de clase, y tenemos 26, ¿verdad? Nos da 26. Entonces la respuesta del decil 6 es 26. Como pueden ver, el cuartil nos dio 28, pero el decil nos dio 26. Esa es otra posición. Entonces la posición del decil 7 está en la posición 26. Ahora vamos a calcular el percentil 95. Vamos a calcular el percentil 95. Y ahí nosotros deducimos que K vale 95, ¿no? K es igual a 95. Entonces tenemos que dar la frecuencia acumulada, que sea mayor o igual que K por n sobre 100. Ahora es sobre 100 porque estoy hablando de percentiles. Percentiles de porcentaje de cienes, que también en algunos textos a esto le dicen centiles, ¿verdad? Entonces la frecuencia acumulada tiene que ser mayor o igual que K. ¿Qué posición ando buscando? La posición 95. Por n, que vale 40, ¿verdad? Desde hace rato estamos en 40 sobre 100. Entonces aquí tenemos que simplificar, ¿verdad? Por ejemplo, un 0 con un 0, mitad 2, mitad 5, quinta de 95, quinta 1, quinta de 95, no, 1, 19. Entonces la frecuencia acumulada tiene que ser mayor o igual que 38, ¿verdad? Tiene que ser mayor o igual que 38, ya tenemos la frecuencia acumulada. Esta frecuencia acumulada nos dice que aquí está una que es de 38, ahora vamos a borrar esta anterior. Ahora vamos a traer con la de 38 porque es el percentil 95. Y entonces cambia el asunto porque ahora el límite inferior es 30. Entonces el límite inferior es 30. K por n sobre 100 nos dio igual a 38. La frecuencia acumulada anterior a la clase del percentil es 32, ¿verdad? Porque si esta es la frecuencia acumulada del percentil, la del anterior es 32. La frecuencia del percentil es 6, que es este valor. Y el ancho de clase sigue siendo 10. Ya tenemos los datos. Ya una vez conseguidos los datos, podemos nosotros calcular el percentil 95. Una vez seleccionados los datos, ya están aquí, procedemos a calcular el percentil 95. El percentil 95 es igual al límite inferior, que nos dio 30,
más K por N sobre 100, que nos dio 38, menos la frecuencia acumulada anterior, que nos dio 32, sobre la frecuencia, que nos dio 6, por el ancho de clase, que es 10. Esta operación es muy simple, ¿verdad? Pero hay que habituarse. Si no nos habituamos, pues no la hacemos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros 30 más, abrimos paréntesis, abrimos fracción, y trabajamos con 38 menos 32 sobre 6. Nos salimos, cerramos paréntesis, multiplicamos por 10, ¿verdad? Le damos igual y nos da exactamente 40. Entonces la posición del percentil 95 es igual a 40. Como pueden ver, las medidas de posición no son tan complicadas, pero sí hay que saberlas buscar. Entonces el primer elemento que siempre vamos a buscar es la posición, ya sea del cuartil, del decil o del percentil, ¿verdad? Entonces ahí tenemos explicadas las medidas de posición, tanto para cuartiles, deciles como percentiles, y esperamos que ustedes repasen bien esto. En las obligaciones hay operaciones similares a estas. Muchas gracias, soy el profesor Mauricio Cajina.